Madre mía, os cuento lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir, que esto es un salseo de los buenos. De verdad creíamos que lo habíamos visto todo, pero va a ser que no. Can, el torbellino turco, parece que ha tenido un giro de 180 grados con su sueño de toda la vida y tiene que ver con Demet. Y ojo que esto no es un se rumorea o un se dice. Esto viene de fuentes cercanas, de las que saben lo que se cuece de verdad en el mundillo. Olvidaos de las pelis americanas, que esto es más real y jugoso. Can Yaman, que todos sabemos que ha estado dándolo todo por triunfar en Hollywood, parece que se ha dado cuenta de algo fundamental. Algo que le ha hecho ver la luz, y esa luz tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Para ser honestos, cuando vimos a Can lanzarse a la aventura americana, muchos pensamos que ya nos habíamos despedido de él en Turquía. Que sus proyectos allá son gordísimos, que está pegando fuerte y normal, es un crack. Pero, ¿qué pasa cuando un sueño tan grande choca con la realidad, o, mejor dicho, con el corazón? Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de que el éxito por sí solo, aunque sea a nivel mundial, no lo es todo. Ha trabajado como un burro, se ha preparado a tope y sí, lo ha conseguido en parte. Pero esa conexión que tenía, esa chispa que saltaba con Demet, eso es difícil de replicar, ¿no creéis? Muchos dicen que Can está un poco perdido últimamente. Que si las relaciones que ha tenido después de Demet no han cuajado, que si no se le ve tan feliz como antes. Y yo sospecho que todo viene de ahí. De la nostalgia, de añorar esa época dorada donde todo fluía. Y Demet, que también ha seguido su camino, pero siempre ha sido la referente, la que le marcó. Y ahora viene la bomba, dicen que Can está planteándose seriamente volver a Turquía. No de forma temporal, no. Sino para retomar proyectos importantes, para volver a sus raíces. ¿Y quién creéis que está detrás de esos proyectos importantes? Exacto. Están sonando nombres de productores y directores con los que trabajó en su momento, y muchos de ellos estuvieron ligados a sus exitazos con Demet. Imaginaos el panorama. Can de vuelta a casa, con una perspectiva diferente de la vida y de su carrera, y Demet, que sigue brillando con luz propia. ¿Creéis que es una coincidencia que todo esto empiece a sonar ahora, justo cuando Can parece estar reevaluando su futuro americano? Yo no me creo ese cuento. Esto huele a que Can se dio cuenta de que el sueño americano estaba un poco hueco sin lo que realmente le llenaba. Y lo que le llenaba, en gran parte, era la complicidad y el amor que compartía con Demet. Es como si se hubiera dado cuenta de que el verdadero tesoro no estaba al otro lado del charco, sino aquí, en su tierra, y con la persona que le hacía soñar de verdad. Es una movida fuerte, ¿eh? Porque si esto es cierto, significaría que Can está dispuesto a sacrificar parte de su ambición internacional por recuperar algo que considera más valioso. Y ese algo para muchos fans, es la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora viene lo que todos estamos esperando, ¿qué pasará ahora? ¿Se reencontrarán? ¿Volverá a saltar la chispa? ¿Será esto el principio de un regreso triunfal de la pareja que conquistó medio mundo? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?